Hola, mi nombre es Ana Rosena Madariaga, mi matrícula es A0102-6170, estudio en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, y este es mi examen argumentativo para la materia de modelación y automatización, con clave de MR 2023.301. Para el problema que nos plantearon, tuve que obtener dos ecuaciones, una en el punto de análisis de la masa 1 de la suspensión, la otra en el punto de análisis de la masa 2, y así es como me quedaron la ecuación 1 y la ecuación 2. El siguiente paso fue obtener la función de transferencia a través de estas dos ecuaciones. Y lo primero que hice fue aplicar la propiedad de derivación real de Laplace en ambas ecuaciones, y así es como me quedaron. Y después despejé x de s de la ecuación 1 para poder sustituirlo en la ecuación 2. Así es como se ve. Y para facilitar los cálculos, pasé al otro lado la constante elástica del resorte que multiplica a vs, para después proceder a multiplicar estos términos y poder sumar dividiendo y multiplicando por el común denominador. Así es como se ve la ecuación ya más desarrollada. Aquí comencé a factorizar las s comunes que tenían los términos y despejé a y de s sobre u de s para que me quedara la función g de s. Todo lo pasé al lado contrario y me quedó este numerador con este denominador. El último paso fue obtener la función g de s con los valores dados por el problema. Entonces simplemente sustituí la K1, la K2, las masas y el coeficiente de amortiguación para que me quedara esta función. Ahora voy a mostrar un pequeño video de cómo quedó mi simulación en Simulink, en el que se muestra la gráfica arrojada tanto por la suspensión como por la función de transferencia, se muestra el movimiento de la suspensión y la programación de la función en el programa. Básicamente lo que podemos observar aquí es en la ventana superior derecha, se puede notar el movimiento de la suspensión al pasar por el tope y luego por el bache. Del lado izquierdo tenemos pues la programación de la función de transferencia conectada al osciloscopio, y en la parte de abajo podemos observar las gráficas arrojadas por el programa. De una manera más detallada, esta es la gráfica que nos arroja Simulink una vez que ya se programó todo. La gráfica amarilla es la que produce la suspensión, mientras que el azul es la que nos arroja la función de transferencia. Básicamente son casi la misma función, por lo que puedo concluir que la realicé de manera correcta porque está oscilando de la misma manera que la suspensión. Se observa claramente cómo pasa sobre el tope y luego por el bache, y cómo se muestra ese movimiento en las ondas generadas al final de cada pico, y pues se puede observar cómo se disipa ese movimiento en la gráfica. Ahora, la pregunta que se me asignó fue la siguiente: si se desea que esta suspensión pasiva sea más suave para brindar mayor comodidad a los pasajeros del vehículo, ¿qué parámetros se debería modificar en la función de transferencia GDS ya obtenida? Para esto, investigué en algunas fuentes estos argumentos. Para empezar, pues hay que conocer que es una suspensión pasiva, que se caracteriza por tener parámetros constantes y de no requerir ningún actuador o sensor. Y pues principalmente los dos elementos que la conforman, que son los amortiguadores y los resortes, en este caso el resorte de la suspensión. Los amortiguadores buscan neutralizar las oscilaciones generadas por las irregularidades del terreno, y esta parte es muy importante. Si el amortiguador es demasiado rígido, disminuye el confort, pero si es demasiado blando se puede llegar a perder el control del vehículo. Eso me da a entender a mí que pues un amortiguador más suave puede generar mayor comodidad a los pasajeros, pero no se debe llegar a un valor extremo para que pues se llegue a este punto en el que se pierda la estabilidad del vehículo. Y en segundo lugar, el resorte tiene como función
garantizar un alto nivel de confort en la conducción, absorbe la energía producida por los impactos generados por las irregularidades del terreno y, esta parte también es muy importante, que se considera que un elemento elástico es de tarado blando cuando la fuerza a ejercer para deformarlo no es muy alta. Es decir, pues un resorte mucho más blando va a tener un valor más bajo para que la fuerza con la que se vaya a deformar no sea muy alta. Entonces, con esos argumentos, yo deduje lo siguiente. Lo primero que hice fue modificar el valor del coeficiente de fricción viscoso, es decir, la B de nuestra función de transferencia. La reduje casi a la mitad, de un valor de 1200, la reduje a un valor de 700. Y así es como queda la función de transferencia en la simulación. Y así queda esta gráfica. Lo que yo pude observar es que al modificar este valor del amortiguador, se producen muchas más oscilaciones en la gráfica azul, que es la de la función de transferencia. Estas oscilaciones quiere decir que se está disipando más el movimiento, por lo tanto va a generar mayor confort en el vehículo. En segundo lugar, modifiqué el valor de la constante elástica del resorte de la suspensión, es decir, la K2 en nuestra función de transferencia. También la reduje, basándome en los argumentos que ya mencioné, y la reduje a un valor de 10.850 newtons sobre metro. Así es como me quedó la función de transferencia y la gráfica quedó de esta forma. Aquí no hay tantas oscilaciones, pero se puede observar que se prolongan un poquito más. Es decir, las oscilaciones son un poquito más amplias a pesar de que no hay muchas. Entonces, esto también hace que el movimiento se disipe un poco más. Y por último, mi teoría fue que es necesario disminuir tanto el valor de el coeficiente de fricción viscoso y la constante elástica del resorte, de la suspensión, ya que si disminuimos ambos valores, pues se va a disipar un poco mejor el movimiento, tomando en cuenta que no se debe llegar a un valor extremo para que no se pierda el control del vehículo. Para esta simulación utilicé los valores que ya mencioné, usando una B de 700 y una K2 de 10.850. Así es como me quedó la función de transferencia para esta simulación y así es como se ve la gráfica. Aquí ya se ve mucho más diferente que la gráfica que nos arroja la suspensión que se nos dio, pero se puede observar que gracias al valor menor del resorte que lo vuelve más suave, se están disipando un poco más las ondas en la gráfica azul. Y gracias al coeficiente de fricción viscoso que también es más bajo, volviendo al amortiguador un poco más blando, hay más ondas y se tardan mucho más tiempo en volverse lineales. Entonces, esto a mí me da a entender que el movimiento del vehículo va a ser absorbido de mejor manera por estos dos elementos, lo que va a provocar un mayor confort para los pasajeros del vehículo. Estas son las referencias que utilicé para mi investigación y para llegar a mis conclusiones. Y eso fue todo por este video. Gracias por verlo.